Diego Redondo, ¿cómo están las finanzas? Diego Redondo, director financiero del Banco Bol. ¿Cómo están las finanzas en el mundo? ¿Cómo terminaron las bolsas? Darío, otra semana financiera difícil por la continuación del mercado vendedor de prácticamente todos los activos financieros. La bolsa americana, que por supuesto arrastró al resto de las bolsas mundiales, con caídas cercanas al 5%, caída en los commodities, en los bonos del Tesoro americano, las tasas largas ya están en el 3% anual. Y lo más castigado sin duda del mercado fue el mercado cripto. Esta caída generalizada tiene razón de ser en razón de que hay operaciones que se generan a través de instrumentos derivados, lo que se llaman sintéticos, que muchas veces la caída de un determinado producto hace que al desarmarse ese producto sintético pegue en el resto de los productos del mercado financiero. Y especialmente si hay un fondo de inversión que se ve obligado a salir a pagar los rescates, el desarme de esas posiciones y de esos sintéticos arrastra a todo el mercado financiero. Esa es una de las razones por el cual la caída del mercado se está trasladando a todos los activos financieros. En el caso de las criptomonedas hay una situación muy complicada que viene por el lado de que hay algunas criptomonedas que se presentaban con respaldo, es decir, decían que tenían el equivalente en dólares de las criptomonedas que habían emitido, que tenían respaldo en definitiva. Estas criptomonedas se llaman stablecoins, que resulta que esas garantías no eran dólares físicos, sino que eran garantías montadas sobre instrumentos derivados. Y justamente en este mercado vendedor donde todo cae al mismo tiempo, se las llevaron puestas. Entonces pasó que algunas criptos que el mercado consideraban que tenían garantía, que en los hechos no la tuvo, y eso generó una crisis de confianza y por eso hay algunas criptomonedas que han caído a niveles muy significativos. La realidad es que en este mercado la falta de información y la transparencia por falta de regulación los pone en esta situación de riesgo, eso está claro. Potencia tus ahorros, potencia tu rendimiento con el plazo fijo web de Banco Bol. Mira las tasas, 46% de 10.000 hasta 499.999 pesos. 47% para más de 500.000 pesos. Banco Bol. Seguimos con Diego Redondo, director financiero del Banco Bol. Diego, ¿cómo están los mercados locales? Localmente, desde ya seguimos la misma suerte, con caídas en las bolsas, en los bonos, yo diría que leves en relación al contexto internacional, y en relación a los dólares libres, yo diría que estables, en niveles de 202 para el dólar libre y 205 para el contado con liquidación. Estos son todos precios que estoy comentando el día jueves. Que si consideramos los datos de inflación, yo diría que inclusive no están subiendo nada. Así que digamos que es un mercado que está relativamente tranquilo. La discusión viene por el lado de la tasa de interés doméstica, porque la publicación del índice de inflación del mes de abril en orden del 6%, que ya está descontando la inflación del 60% que veníamos anticipando, pero que por el escenario de riesgo que nosotros estábamos anticipando la semana pasada, la está tirando más al rango de 60-70 que del 60%. Es decir, hay una inflación anual proyectada que sobre los datos actuales ya valida el 60%, pero hay un escenario de riesgo que la está acercando al 70%. Esa es la duda que hoy está en Banco Central para volver a subir la tasa de interés pasiva en otros 200 puntos básicos. Es lo que se está definiendo en estos días. Como mencionamos la semana pasada, la compra de dólares del Banco Central, la colocación de deuda del gobierno nacional en el mercado local y el déficit del sector público son las tres variables que hay que seguir para confirmar en qué escenario estamos, si el del 60 o del 70% de inflación para el año 2022.
Diego Redondo, por ejemplo, ¿la política influye en la economía? Diego Redondo, director financiero del Banco BOI. Otro tema de la semana fue que las internas políticas se están llevando a un terreno económico. Y hay un duelo técnico-filosófico respecto de si que se está haciendo actualmente está mal, si la política económica que están llevando a cabo hoy está mal, y en cambio deberían estar haciendo otra cosa que ya se hizo en el pasado y que también no fue mal. Si hasta se probó con la convertibilidad del dólar y también fracasó. Es como si volver a hacer lo mismo que se hizo tiempo atrás pudiera dar resultados distintos. Quizás tenga que ver, como por ejemplo, que el actual director de la AFIP antes estuvo en el Ministerio de Economía y antes estuvo en el Banco Central y antes de eso, y también estuvo antes en el Banco Nación Argentina, o por ejemplo como Badarel, que fue designado por 4º mandato consecutivo, o que hay sindicalistas que hace décadas que están en el poder. Es decir, quizás tenga algo que ver que sea la misma gente. Es muy probable. Entonces, cuando me hacen la pregunta, aclaro que no soy economista, es, desde mi opinión, ¿quién tiene una cuota mayor? Si la administración actual o de la propia oposición que lo está cuestionando, ¿quién tiene una cuota mayor de razón en lo que están planteando? Y mi respuesta es que la economía no es una ciencia exacta. Entonces digo, hay algo de prueba y error, y me parece que sería razonable ver qué hacen los demás. Y no hablo de las economías desarrolladas del primer mundo, porque tienen una economía consolidada y una mayor base de capital. Yo digo, ver qué hace Uruguay, por ejemplo, o Chile, o Brasil, o Colombia, o Perú, o Paraguay, o Bolivia, que hace 10 años que tiene el mismo tipo de cambio. Entonces, a todos le va mejor que a nosotros. Inclusive ver lo que hace Venezuela, porque a Venezuela le va mal, pero también viendo lo que le va mal uno aprende. Entonces, sería bueno comparar lo que hacemos nosotros y lo que hacen ellos y corregir. Parece tan básico que asusta. A lo que quiero llegar, el problema no es económico, el problema es político.